Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Chávez, socio de Baxel Consultores, profesor de competencia de la Universidad Católica y de la Universidad del Pacífico. En las primeras de los videos que he participado en esta serie, hemos conversado acerca del procedimiento de control de concentraciones, las implicancias que eso tiene y algunos problemas que se derivan de él. Como parte de estos problemas, en el video anterior conversamos acerca de la facultad de revisión de oficio que se había dado en la norma Lindecopi. Ahora me gustaría que entremos a un segundo, no diría problema, pero sí aspecto importante a ser considerado, que es el análisis de compromisos. Hasta ahora, con esta nueva norma de control de concentraciones, el debate público, las conversaciones a nivel especializado que se han dado, se han venido dando alrededor de qué operaciones se ven afectadas, cuáles son los umbrales que se aplican, es decir, cuándo estoy obligado a ir o no ante el Indecopi, cuál es el procedimiento aplicable, qué facultades tiene el Indecopi. Y no digo que todo esto no sea importante, porque es importante y es relevante, porque evidentemente lo primero que hay que saber es cuál va a ser el trámite del procedimiento, cuándo alguien tiene que ir al Indecopi o no. Pero sin embargo, lo cierto es que si vemos la experiencia comparada, usualmente definir cuándo tenemos que ir a la autoridad de competencia a pedir una aprobación para ese tipo de operaciones suele ser algo que es, salvo algunos casos excepcionales donde puede haber una discusión muy difícil acerca de cuál es el mercado relevante, yo diría son discusiones más o menos claras, ¿no? Sin embargo, lo que deberíamos estar hablando es que algo que es mucho más importante, mucho más relevante para un procedimiento de control de concentraciones, que es el tema de los compromisos o los remedios que se pueden ofrecer, ¿no? ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque si una operación finalmente de fusiones y adquisiciones se realiza, va a depender en gran medida de tres cosas. Uno, si es posible, digamos, de operaciones que sepamos que tienen que ir al Indecopi y que sepamos que además tienen evidentemente algún tipo de impacto negativo en términos de competencia, ¿no? En términos de reducción de competencia. Para que se desarrolle van a haber que pasar tres cosas. Uno, que sea posible establecer compromisos. Dos, que estos sean compromisos que sean viables de ser aceptados por parte del Indecopi. Y lo más importante, lo tercero, que sean compromisos que comercialmente sean aceptables por las partes, ¿no? Como les decía, cuando se analiza regularmente una operación de concentración, una fusión, una adquisición, digamos, más o menos las partes saben cuándo efectivamente esta puede generar o no un problema en términos de competencia, ¿no? Creo que, nuevamente, salvo algunos casos muy excepcionales, probablemente la discusión no va a venir por ahí. La discusión se sabe ya cuándo va a generar esto, sino es, ok, si es que puede haber algún riesgo, ¿qué podemos ofrecer ante el Indecopi para que pese a ese riesgo existente el Indecopi lo pueda aceptar? En otras palabras, ¿qué podemos ofrecer para que comercialmente sea todavía viable nuestro proyecto, pero sin embargo con eso podamos eliminar estos problemas de competencia que pueden llevar a que la autoridad deniegue la operación? Y acá el principal problema que se presenta en el Perú en estos momentos es que, nuevamente, no hay claridad sobre la aplicación de compromisos. Y eso porque la norma todavía no ha establecido ningún tipo de criterio, eso va a quedar en manos del Indecopi, porque efectivamente las normas no dicen mucho sobre esto, simplemente hablan de compromisos, pero sin establecer con mucha claridad qué se debe hacer. Y además no hay antecedentes, ¿no? Si bien hay algunos niveles de compromisos aceptados en el marco de la norma anterior de control de concentraciones en el sector eléctrico, como el sector eléctrico es un sector altamente regulado, donde los riesgos derivados de concentraciones eran menores, estos compromisos son muy poco relevantes, ¿no? Entonces no hay un antecedente acerca de qué es lo que va a tener en cuenta el Indecopi, cómo se va a guiar. Y para eso, en este momento, lo que vamos a tener que hacer es comenzar a mirar un poco experiencia comparada, qué es lo que sucedió en el extranjero y cómo se vienen tratando ese tipo de situaciones, que como les decía, creo yo que es lo principal y lo más relevante al momento de enfrentar una operación, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los compromisos o remedios son de dos tipos, estructurales y de comportamiento. Como su propio nombre lo llama, los estructurales son los que buscan proveer soluciones a posibles contingencias en términos de competencia en cuanto a la estructura de un mercado, ¿no? Por ejemplo, si con una fusión una de las partes adquiere, o perdón, la parte resultante adquiere demasiado poder de mercado en una línea de negocio. Entonces, claro, hay una remedio estructural, por ejemplo, va a ser la venta de esa línea de negocio para que la operación camine con respecto al resto de líneas en las cuales esa situación no se presenta, ¿no? O, por ejemplo, la desinversión de activos, ¿no? Tengo demasiado poder de mercado con relación a un activo en específico y como parte de las medidas para eliminar estos riesgos, por ejemplo, decido vender este activo y con eso eliminar ese riesgo en términos de competencia. Y además están también lo que se denominan los remedios de tipo comportamiento, en los cuales ya no se ataca la consecuencia de una operación de concentración, sino lo que tenemos son ciertas reglas de conducta
que lo que hacen es evitar problemas en términos de competencia. Entre los tipos más comunes de remedios de comportamiento tenemos, por ejemplo, la eliminación de convenios de exclusividad, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los convenios de exclusividad lo que pueden hacer es limitaciones a la distribución de un producto. Al levantar eso, por ejemplo, levantamos barreras y lo que hacemos es fortalecer la posibilidad de que se genere competencia, ¿no? O, por ejemplo, la obligación de la empresa que solicita la aprobación de la operación de dar licencias en casos tenga, por ejemplo, poder de mercado derivado de, no sé, algún derecho de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, con eso lo que genero es justamente la posibilidad de dar mucha más viabilidad al desarrollo de competencia en el mercado. O, por ejemplo, la posibilidad de brindar facilidades, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, cuando tenemos situaciones en las cuales una empresa puede obtener mucho poder con relación a cierta infraestructura. Esto es muy común, por ejemplo, en el mercado de transporte aéreo, ¿no? En el mercado de transporte aéreo, por ejemplo, un elemento que suele ser sumamente relevante para las empresas de transporte son los slots que tienen en los aeropuertos. Por ejemplo, es muy común que como parte de medidas de comportamiento se obliga a las empresas que participan de una operación de concentración que garanticen la posibilidad de brindar o soltar algunos de los slots que tienen en los aeropuertos a empresas competidoras que se lo soliciten. ¿Para qué? Justamente para que a través de eso se posibilite el desarrollo de competencia y eliminar los posibles efectos negativos de la concentración. Entonces, como se darán cuenta, la gran diferencia es, en el primer caso, las estructurales lo que hacen es resuelven problemas de estructura de un mercado, mientras que los de comportamiento lo que hacen es imponer ciertas medidas de conducta justamente para permitir el desarrollo de mayor competencia. Ahora, lo primero, la norma peruana no establece criterios claros acerca de qué se debe tener en cuenta para aceptar ciertos remedios o compromisos ofrecidos por los notificantes. Sin embargo, a nivel comparado existe más o menos cierto nivel de consenso acerca de qué es lo que buscan las autoridades de competencia. Con lo cual, lo que voy a mencionar ahora a partir de aquí es justamente aquello que es, diría yo, lo consensuado en los sistemas estables y desarrollados en materia de competencia como los criterios generalmente aceptados en términos de remedios, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que los remedios que se ofrezcan o que se acepten tengan que ser remedios eficaces, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que deben ser, digamos, medidas que tengan la capacidad real de solucionar un problema o una preocupación en términos de competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que hay que ver es eso, ¿no? Una operación depende justamente de que estas preocupaciones en términos de reducción o de peligro en términos de competencia no se generen, ¿no? Entonces los remedios tienen que ser medidas eficaces para eliminar esos riesgos potenciales, ¿no? Tienen que ser además medidas factibles, es decir, que en primer lugar tiene que priorizarse remedios propuestos por las partes notificantes, ¿ya? ¿Y por qué? Es bien relevante que cualquier tipo de condicionamiento que se dé en operación tenga esta posibilidad de ser efectivo y al menor costo posible. Y en general, quienes mejor conocen un mercado y saben qué medidas son las más factibles, son las partes que participan en él. Es por ello que lo que regularmente se promueve es que no sea la autoridad la que establezca condiciones de manera unilateral, sino que sean los notificantes quienes propongan estas medidas o estos remedios. Es por eso que, como recordarán por el anterior video, cuando veíamos el procedimiento de aceptación o de notificación, lo que veíamos era estas etapas en las cuales la norma no lo decía expresamente, pero lo que se genera es una especie de espacio para que el notificante pueda discutir las propuestas de remedios que tenga con la autoridad, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que se busca es justamente ver a través de una especie de negociación, y digo negociación, digamos, entre comillas, porque digamos, técnicamente no es una negociación, pero es un espacio de conversación y de acercamiento con la autoridad, que además es buena que se dé. ¿Para qué? Para que el propio notificante diga con qué se siente cómodo y la autoridad diga con qué se sienta cómodo, y llegar a un punto de consenso de medidas que efectivamente puedan ser eficaces. Por eso que siempre lo que se privilegia a nivel internacional es eso, ¿no? Medidas propuestas por los notificantes más que por imposiciones unilaterales por parte de la autoridad. Además, estas medidas tienen que tener un mínimo control o monitoreo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? La idea de una operación, una vez que se cierre, es que se ejecute lo más rápido posible y que además no requiera que tenga una supervisión constante por parte de la autoridad de competencia. Digamos, para eso está el sistema de supervisión ex post a través de sanciones por conductas, pero la idea de un proceso de aprobación es que se apruebe la operación y esta fluya directamente, ¿no? Con lo cual, el nivel de control posterior o de monitoreo tiene que ser el más bajo posible por parte del Indecopi, ¿no? La idea no es que el Indecopi esté pegado al notificante con posterioridad a la operación, sino que después, pasado cierto tiempo, simplemente el tema se cierra, ¿no?
Y por eso justamente es importante que no solamente sean eficaces, que sean dadas por los propios notificantes, sino además que estén claramente identificadas para poder hacer un análisis de viabilidad específico. Además, estas medidas tienen que ser proporcionales, ¿no? Y acá esto está vinculado con la idea de que siempre tienen que ser los notificantes o que se debería priorizar que los notificantes sean los que las propongan, que es que justamente la idea es que los remedios afecten lo mínimo posible la operación. Como principio de operación lo que va a buscar siempre es eficiencias y buscar sinergias. Digamos, las operaciones que buscan restringir competencia de manera intencional son las mínimas, ¿no? Además esas no van a ir al Indecopy regularmente porque probablemente vayan a ser rechazadas. Entonces, con lo cual, los ofrecimientos que se realicen tienen que ser pensados siempre en términos de favorecer el desarrollo de la operación y se tiene que intentar que sean aquellas medidas que sean lo más, o que hagan lo más posible de que la operación sea viable, ¿no? En términos de la legislación peruana, esto se vincula mucho con el análisis que se debe hacer al principio, a través del principio de razonabilidad establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que por regla lo que implica es que no solamente tiene que hacerse un análisis costo-beneficio de la medida que se va a imponer, sino más que hay que ver cuál es la medida que genera un efecto menos lesivo para los administrados. Es decir, de todas las opciones para corregir una posible afectación en términos de competencia, lo que deberíamos privilegiar es aquella que afecte mucho menos a la operación y, por tanto, a los administrados involucrados. Ahora, por todas estas características o por todos estos criterios que acabo de mencionar, hay algo que decanta por su propia naturaleza, ¿no? Que es que en general las autoridades de competencia suelen preferir aquellos remedios de naturaleza estructural por aquellos de naturaleza conductual. ¿Ya? Y acá de repente esto puede sonar un poco contraintuitivo, porque en términos generales de una perspectiva de competencia abierta de mercado como la que tenemos en el Perú, lo que diríamos es que debe haber la menor intervención posible del Estado en las estructuras de mercado, ¿no? Pero claro, ¿por qué se suelen preferir las conductas o los remedios estructurales? Porque en términos generales, una operación de control, una operación de concentración, perdón, lo que suele tener como efecto es un efecto estructural. Es decir, si junto y reduzco la cantidad de competidores en un mercado, por ejemplo, lo que estoy haciendo es afectar su estructura, ¿no? Estructuralmente hay un competidor menos, ¿no? Y así es como se puede generar un problema en términos de competencia. Por lo cual, si es que regularmente el problema es un problema de tipo estructural, el remedio que regularmente se debe privilegiar es un remedio también estructural, porque es el único que te puede garantizar efectivamente solucionar ese eventual problema, ¿no? Además que con eso se cumplen los otros criterios, ¿no? Usualmente los remedios estructurales van a requerir que ya no exista una supervisión continua, posterior por parte de la autoridad, porque una vez que se genera o se realiza este cambio en la estructura como consecuencia del remedio, la operación simplemente ya queda habilitada y sacramentada, ¿no? En cambio, con los remedios conductuales lo que tenemos es que, en general, tienden a tener una temporalidad mucho más larga, porque lo que suelen ser son reglas de conducta, por así decirlo, para lograr que se desarrolle mayor competencia. De hecho, es por eso que las autoridades no suelen preferir estos remedios conductuales, salvo que sean remedios que tengan una clara temporalidad limitada, ¿no? Como bien lo regula la norma peruana, y que además no generen muchos costos de supervisión o que generen riesgo de incumplimiento. De hecho, regularmente suelen ser remedios que se colocan con un tiempo muy específico, simplemente como una etapa de transición hasta que se acentúa bien el mercado y luego se puede levantar ese remedio. Porque la idea del remedio conductual no es que permanezca en el tiempo, es que simplemente tenga una duración muy pequeña, como una etapa de transición, hasta que el mercado pueda continuar con su nueva estructura de manera adecuada. Ahora, si analizamos los remedios estructurales, veremos que también existe más o menos cierto nivel de consenso a nivel comparado acerca de cómo se deben emplear estos remedios estructurales, que básicamente yo diría están vinculados a los temas de activos, ¿no? En principio, las autoridades de competencia suelen preferir que como remedios de ese tipo se generen ventas de activos que constituyan una unidad de negocio independiente. Es decir, que sea una unidad que sea viable y que pueda operar de forma competitiva por sí misma. La idea de la autoridad no solamente es que me deshaga de un activo específico, de una maquinaria, de un local, de un terreno, sino que en principio prefieren que se desvincule toda una línea de negocio que permita operar de manera independiente, porque con ello se genera o se garantiza la mayor posibilidad de tener competencia, ¿no? Alternativamente, si es que esto no es posible, sí se puede dar algunos, también se puede aceptar algunos niveles de desinversión de uno o más activos
que no necesariamente sean una línea de negocio en sí misma, pero que por su relevancia sí puedan actuar de manera independiente, ¿no? Que eso es lo que a nivel comparado se denomina como el carve-out. La norma peruana no establece exactamente si es que esto va a ser permitido o no. Esto probablemente va a tener que ser desarrollado a través de lineamientos y jurisprudencia por parte de Indecopi, pero lo cierto es que esta es una línea alternativa y que no es lo que suele ser preferido por las agencias de competencia. Y de manera excepcional, las agencias de competencia también suelen aceptar como medidas o remedios la venta de paquetes de desinversión que involucran activos, con personal adquiriente, haciendo un mix de elementos que puedan resultar atractivos, ¿no? Si se han dado cuenta, por qué estas dos opciones últimas que he mencionado no suelen ser las más utilizadas o preferidas por las agencias de competencia, por varias razones. La primera, porque no suelen ser las más atractivas para posibles compradores, ¿no? Para un potencial comprador, digamos, resulta mucho más atractivo una línea de negocio ya operativa y que puede ser competitiva en sí misma, a tener que comprar un elemento muy específico que va a requerir algún tipo de operatividad o inversión adicional para hacerlo activo, que puede darse en algunas situaciones, pero que no es la generalidad de los casos, ¿no? Eh, de hecho, por eso justamente existe también un mecanismo final, que es el que sucede cuando no podemos eliminar la incertidumbre que rodea el remedio. Y para estos casos suelen generarse algunos mecanismos de ventas de activos por etapas, ¿no? Que es el sistema que se denomina de crown jewels o joyas de la corona. Y básicamente opera de la siguiente manera. Eh, Cuando un agente propone, por ejemplo, no hacer la venta de una unidad de negocios, sino simplemente hacer o ofrecer como remedio la desinversión de activos específicos o de activos mezclados con personal y otros activos muy pequeños a través de un mix, muchas veces lo que se hace es establecer una línea de desinversión por etapas para generar incentivos adecuados. ¿Y cómo suele pasar esto? La autoridad de competencia lo que suele es permitir en una primera etapa que el notificante haga o intente realizar esta desinversión de activos individuales, pero que si no se logra realizar esa desinversión, porque por ejemplo no hay compradores o nadie está interesado en eso, obligatoriamente tengan que colocar en ese paquete de desinversión lo que se denomina las joyas de la corona, ¿no? Que es decir, activos que tienen o elementos que tienen mucho valor para el notificante y que cuando se incorporen en este paquete de desinversión se van a volver atractivos para potenciales compradores. Si se dan cuenta, la idea de esta venta o esta desinversión en fases es alinear los incentivos del notificante, ¿no? El notificante, evidentemente, ¿qué es lo que va a tener como incentivo inicial? Vender la menor cantidad posible de activos. Y, de ser posible, vender los activos que sean menos relevantes para su negocio, ¿no? Si es que lo que se enfrenta es hacer un paquete de activos que no sea muy atractivo y eso lo va a llevar a que luego tenga que meter estas joyas de la corona, generamos una alineación de incentivos para que desde la fase 1 el notificante haga un paquete que realmente sea viable y realmente sea atractivo para que pueda ser vendido y no tener que caer en el riesgo de que luego tenga que incorporar en ese paquete activos de joya de la corona que sean mucho más relevantes para él, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso genera una pérdida para él, ¿no? Entonces, se dan cuenta, este mecanismo de venta en etapas lo que genera o lo que busca es intentar alinear los intereses de la autoridad con los intereses del notificante, justamente para que la primera etapa sea una etapa exitosa. Ahora, vistos ya un poco más o menos cómo son los criterios que utilizan las autoridades de competencia con relación a los activos, veamos ahora qué pasa con respecto al comprador, que es el otro elemento primordial. Lo primero es que las agencias de competencia siempre suelen requerir que los agentes adquirientes obviamente sean independientes, en primer lugar, justamente para evitar que hayan vinculaciones con el notificante, que además tengan la capacidad de operar el negocio de manera competitiva y que vengan con un plan de negocios convincente. Esto es sumamente importante porque no simplemente se trata de que aparezca un posible comprador. La autoridad de competencia regularmente va a evaluar quién es este comprador, ¿no? ¿Para qué? Para ver que cumple con estos requisitos que acabamos de ver. Y como parte de eso, lo que regularmente va a hacer es pedirle un plan de negocios, ¿no? Es decir, ver cuáles son las intenciones que tiene este comprador con respecto a este paquete de desinversión. ¿Y para qué? Porque lo que se va a buscar es que justamente este paquete de desinversión tenga una duración en el tiempo y promueva o garantice que efectivamente se pueda dar algún espacio de competencia en el mercado a futuro, ¿no? Es por eso que para ese tipo de remedios en relación a los compradores, lo que suele requerirse es que el comprador se conozca antes de la aprobación de la operación, ¿no? Para que con eso la autoridad de competencia tenga la posibilidad de aprobar previamente el comprador y tenga seguridad de cuáles son las consecuencias que su compra va a tener en el futuro. Si eso no se puede, una alternativa es identificar al comprador antes de la aprobación de la operación
y lo que además la desinversión se realiza antes de ello, ¿no? Con lo cual, cuando llega ya al análisis del Indecopi, el Indecopi no solo sabe quién es el comprador, sino además ya ha visto la operación de desinversión generada, con lo cual se puede ver con mayor claridad los efectos que esto puede tener en la estructura del mercado, ¿no? Lo siguiente es que también se suele requerir que el comprador de preferencia sea solamente un individuo, ¿no? ¿Para qué? Porque en general se entiende que de esta manera los incentivos y la capacidad que tenga de inversión y el plan de negocios que tenga desarrollado puede garantizar de mejor manera la generación de competencia a futuro. Además de que es menos probable que esta compra luego se pueda hacer a futuro. De hecho, por eso se suele ver además que esta compra por este tercero, este nuevo comprador, no genera en sí misma una restricción significativa de la competencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Que obviamente el comprador, por ejemplo, no tiene que ser una empresa que ya tenga posición dominante en el mercado, porque si no lo que estamos haciendo es trasladarle mayor poder a esa persona, ¿no? Por eso el análisis de las características del comprador por parte de la autoridad de competencia suele ser sumamente relevante. Ahora, un tercer elemento es vinculado con los remedios estructurales, se refiere a la participación de terceros, ¿no? Como veíamos, los remedios estructurales suelen tener o requerir toda una etapa procedimental que puede ser en algunos casos sumamente especializada, ¿no? Y lo que se busca es que además que esto por parte de la autoridad de competencia sea lo más sensible posible. Por ello, muchas veces lo que se busca es la participación de terceros que garanticen cierta eficacia en el procedimiento de desinversión y que además garanticen cierto nivel de seguridad para la agencia de competencia, ¿no? Por eso que muchas veces se requiere o se recurre a terceros independientes que ayuden en este proceso. Básicamente para tres cosas. Puede ser para el monitoreo, ¿no? Por ejemplo, para la supervisión de la implementación de los remedios, ¿no? De hecho, en algunas oportunidades, por ejemplo, las autoridades de competencia lo que suelen hacer es aprobar remedios mezclados. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, remedios estructurales, como procedimientos de desinversión, pero mientras que eso se realiza, realizar o aplicar remedios conductuales. Por ejemplo, no sé, pues brindar asesoría técnica al nuevo adquiriente. Y para ello, como se requiere un nivel de supervisión especializado, muchas veces lo que hace la agencia de competencia es no hacerlo directamente, sino trasladar a un tercero independiente para que realice este monitoreo y sea la que reporte, por ejemplo, a la autoridad efectivamente si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Un tercer espacio en el que esos terceros independientes suelen participar son en los ámbitos de operación o de operatividad, donde lo que se hace es, para tratar de mayor transparencia al procedimiento de desinversión, no se permite que sea directamente el notificante el que lo realice, sino que se le da justamente este rol a un tercero que se encarga de hacer todo este proceso de venta y hasta incluso muchas veces en la elección del adquiriente para dotar de mayor rapidez, eficacia y aparte además también objetividad y mayor transparencia, ¿no? Y a veces esto se opera o se realiza desde un primer momento o como vimos para los casos, por ejemplo, de los mecanismos como los de joyas de la corona, cuando se realiza por etapas para una segunda etapa, ¿no? La primera etapa, por ejemplo, suele ser a cargo del notificante y en caso el notificante no logra hacer esta desinversión, entra el tercero especializado justamente a realizarlo. A nivel comparado, los terceros que regularmente suelen realizar este tipo de operaciones son fideicomisos, ¿no? Se establece un tercero con un mandato muy específico y muchas veces además con control acerca de los activos que se van a desinvertir durante el proceso de desinversión para que sea el que realice esta supervisión o la realización de estos procedimientos de venta. De hecho, el Indecopi ya tiene cierta experiencia en la generación de fideicomisos en el ámbito de las normas de libre competencia. Si bien no lo tiene para este tipo de procedimientos, porque son nuevos, evidentemente, sí, por ejemplo, en materia de sanciones de conductas, cuando se han dado casos, por ejemplo, de compromisos de cese, ya el Indecopi ha aceptado compromisos de cese que involucraban, por ejemplo, la generación de fideicomisos justamente para garantizar el cumplimiento de los compromisos de cese dados por los investigados, ¿no? Entonces ya incluso existe cierto nivel de conocimiento, de expertise por el propio Indecopi con respecto a la posibilidad de que terceros independientes puedan participar justamente de la labor del Indecopi en cuanto a la aplicación de normas de competencia, ¿no? Ahí lo que habrá que ver es ver cómo se puede nutrir esto con experiencia a nivel comparado justamente para poder aplicarlo a este tipo de situaciones especiales. Y finalmente, para ver el último tipo de remedios, veamos los remedios de tipo estructural. A nivel comparado también existen más o menos algunos criterios o algunas, digamos, reglas que ya son comúnmente aceptadas, ¿no?
Lo primero es que cualquier tipo de remedio estructural tiene que tener un plazo de cumplimiento lo más corto posible, ¿no? Y esto, como ya hemos visto, porque la lógica de una operación es intentar cerrarla de manera completa. La idea no es que el INDECOPI tenga que estar haciendo una supervisión constante. De hecho, en el reglamento se establece justamente un procedimiento de supervisión posterior de conductas impuestas para en el momento de terminar levantándolas, ¿no? Porque la idea no es que esto sea algo permanente, sino que sea algo muy acotado en el tiempo. Además, se debe permitir o considerar la posibilidad de auditorías por parte de los compradores, ¿no? Y esto es importante porque, como les decía, muchas veces los remedios estructurales suelen estar mezclados con los remedios conductuales. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces los remedios conductuales viabilizan a través de ciertas pautas de conducta que el remedio estructural se pueda llegar a dar. Por ejemplo, cuando hablamos de procedimientos de desinversión, suele ser muy relevante que durante un periodo inicial de acomodamiento del mercado se ordene, por ejemplo, al notificante a que comparta cierto know-how con el adquiriente. ¿Para qué? Para permitir justamente la viabilidad de ese negocio y pueda generar los efectos de generar mayor competencia, ¿no? Entonces, hay una mezcla de elementos de comportamiento con elementos estructurales suele funcionar bastante bien. Las partes, además de la operación de concentración, deben informar periódicamente de los avances del proceso y las negociaciones, y esto justamente para mantener al INDECOPI o a la autoridad de competencia siempre al tanto de cómo se han desarrollado los remedios y efectivamente digamos, la eficacia que estos puedan tener. Y para terminar, con respecto a los remedios de comportamiento, como decíamos, usualmente estos suelen ser adecuados cuando o suelen ser aceptados a nivel internacional cuando nos tratamos acerca de integraciones verticales, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, como sabemos, las principales restricciones en términos de competencia se van a dar en integraciones de tipo horizontal, es decir, cuando se juntan competidores. En integración vertical, regularmente los problemas derivados en términos de competencia se pueden dar más con conductas de tipo exclusorio, ¿no? Como por ejemplo con bienes de exclusividad y cosas por el estilo. Entonces ahí, por ejemplo, sí pueden ser mucho más eficaces tener remedios de comportamiento antes que estructurales, o como les mencionaba, de forma complementaria a los remedios estructurales justamente para garantizar su eficacia. Entre los tipos comúnmente aceptados de remedios de comportamiento tenemos la administración independiente del negocio desinvertido, ¿no? Esto es, por ejemplo, un complementario, un estructural, ¿no? Durante el tiempo en el que se esté desarrollando el proceso de desinversión, muchas veces lo que se solicita justamente es que esta línea de negocio o estos activos que se van a separar vayan ya saliendo del control del notificante y tengan una administración independiente, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente el notificante no tenga ningún tipo de efecto sobre esto, ya sea debilitando esa línea de negocio, porque luego finalmente va a ser una línea competidora para él, o que pueda afectar su nivel de atracción de posibles compradores, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, eso suele ser un remedio de comportamiento que suele darse. La eliminación de exclusividades, ¿no? Que esto, por ejemplo, suele ser muy importante en las integraciones de tipo vertical, ¿no? En lo cual se pide justamente que se eliminen esto como un mecanismo que genere mayor competencia y que impida limitaciones, por ejemplo, el desarrollo de competidores, ¿no? Muchas veces incluso también se generan obligaciones de no competencia temporal para permitir la viabilidad del segmento o de la línea de negocio o del activo desinvertido, ¿no? De manera temporal, simplemente para permitirle que pueda desarrollarse y que efectivamente tengamos la seguridad de que se va a mantener a futuro y pueda ser una competencia realmente efectiva. También la incorporación, por ejemplo, en los acuerdos de desinversión de cláusulas de no readquisición, ¿no? Porque justamente la lógica es que cuando tengamos un remedio de tipo estructural, este sea permanente en el mercado, no es que luego se revierta a través de acuerdos, ¿no? Y finalmente también obligaciones de compra o suministros temporales. Ese es el ejemplo que les colocaba de los slots, por ejemplo, en un caso de concentraciones en el mercado de transporte aéreo, ¿no? En el cual se obliga ciertas líneas de comportamiento a los notificantes para que en el futuro, por ejemplo, puedan proveer de ciertos servicios que pueden ser o insumos que pueden ser considerados como relevantes para el desarrollo de competencia, ¿no? Entonces acá se genera una especie de parámetro de conducta que permita desarrollar esta competencia y que permita evitar justamente los riesgos derivados de la operación de concentración. Ahora, solamente a manera de cierre, si se habrán dado cuenta por la explicación que hemos hecho de todos estos remedios, volvemos al punto de partida de este video, ¿no? Que es
todos los aspectos vinculados con un procedimiento de control de concentraciones son importantes, ¿no? El procedimental, saber cuándo tenemos que ir o cuándo no. Pero una vez definida que efectivamente tenemos una operación de ese tipo, quizá lo más relevante desde una perspectiva financiera y comercial se vincula al tema de remedios, ¿no? Los remedios por su propia naturaleza son los que van a terminar definiendo cuándo una operación va a ser aceptada por la autoridad, pero no solo eso, sino cuándo termina siendo aceptada, pero además es viable desde la perspectiva comercial, ¿no? Y por eso es sumamente importante que cuando estamos ante una operación de este tipo, los abogados expertos en competencia puedan participar desde el día uno en la estructuración de la operación, porque finalmente en la etapa de estructuración de la operación los abogados en materia de competencia podrán decir cuáles son los requerimientos que regularmente va a pedir en una operación una autoridad, y además con eso se va a poder medir si justamente las partes participantes de la operación están dispuestas a aceptarlas o no, porque hace que todavía sea viable o no su proyecto.